El Ministerio Evangelístico Internacional Misión Maranata, entrenando, equipando y sosteniendo misioneros en Cuba y Latinoamérica, presenta La Iglesia que está en tu casa, conducido por su fundador, el Dr. Enoc Fumero, llevando a sus hogares el mensaje genuino de las Sagradas Escrituras en cumplimiento a Jeremías 6:16, bajo el lema de gracia recibisteis, dadte gracia, y el principio que todo lo que nos llegue pasará por nuestro corazón y saldrá por la otra mano a los hambrientos y sedientos, ofreciendo mensajes y estudios bíblicos, literatura y ayuda completamente gratis a todo aquel que busque. Queridos hermanos, es para mí un privilegio muy grande en estos momentos nuevamente dirigirme a ustedes con esta cuarta conferencia para la vida de los cristianos. Y hoy quiero hablar una conferencia muy especial sobre un texto extraordinario que mucha gente conoce, pero desconoce la profundidad de las implicaciones que el mismo conlleva para nuestras vidas. Cristianos, pastores, predicadores usan este texto y como que le pasaran por encima a las verdades profundas que en él encierra, como he hablado yo y explicado muchas veces, que la Biblia hay que leerla entre líneas y explicarla entre líneas. Me estoy refiriendo al texto bíblico que aparece en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y he titulado esta conferencia de hoy, La victoria de la iglesia. ¿Por qué la victoria de la iglesia? Porque en este texto encontramos claves extraordinarias para ser cristianos poderosos y victoriosos. Yo he elaborado por inspiración del Espíritu Santo una escalera preciosa a través de la cual vamos a ir estudiando este pasaje bíblico escalón por escalón. Y ustedes van a ver en esta escalera que los 5 primeros escalones, que es lo que vamos a tratar hoy, son 5 demandas de Dios a nuestras vidas. Viene después un descanso, como toda gran escalera, donde nos reponemos para continuar subiendo, y después vienen 3 escalones más que son las promesas de Dios. Por lo que hemos llegado a la conclusión de que Dios no nos bendice ni nos da promesas si primero nosotros no cumplimos con sus demandas o con sus condiciones. Yo he elaborado esta escalera de la cual les hablé, porque esta escalera nos va mostrando peldaño por peldaño, a medida que vamos escalando, cómo Dios tiene demandas para su pueblo, para sus hijos. Salomón, al ir a consagrar el templo para Dios, a la hora de dedicarlo, Dios le dice a Salomón: Salomón, ¿qué casa me vas a edificar? Tú no sabes que yo no habito en casa hecha de manos. Aquel pueblo no estaba en condiciones. Dios prefería una carpa como la que tuvieron desde el desierto, el tabernáculo. Pero en este extraordinario texto de 2 de Crónicas 7:14, como dije, tan ignorado y tan mal usado por muchos y hasta cristianos, que a veces uno se sorprende cuando le pregunta, dice: bueno, sí, yo lo leo mucho, pero usted lo entiende. Bueno, no lo entiendo mucho, y así se pasan la vida. Bueno, pues esta joya arquitectónica que construyó el rey Salomón en su época, como dije, bien codiciada, lo primero que encontramos, el primer escalón que encontramos, Dios le dice a Salomón: Salomón, si se humillare mi pueblo, que es lo que yo quiero. Y hay 2 apóstoles, yo diría de los principales, Santiago, el hermano del Señor, que hace un llamado solemne a humillarnos
Porque Dios lo que quería no era un templo majestuoso. Dios quería personas con corazones entregados a Él para que fueran el templo de su Santo Espíritu, donde Él pudiera morar constantemente. No le interesaba el lugar, sino la condición de la gente que iba a adorar allí. Y como Dios conoce nuestra condición y sabe lo malos que somos por dentro, por eso le dice a Salomón estas palabras tan extraordinarias que yo les traigo en esta escalera. Por ejemplo, el apóstol Santiago nos dice de esta manera: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es lo primero que encontramos. Y fue el hermano del Señor, el que no seguía a Jesús, el que ahora nos sorprende con esta declaración. O sea, para ser exaltados como cristianos, como siervos de Dios, como pastores, predicadores, tenemos que humillarnos primero. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, va mucho más lejos. Decirle quiero que el apóstol Pedro escribió 2 cartas. El ignorante Galileo que seguía a Jesús escribió 2 cartas contundentes hace 2000 años. Y no ha habido erudito que pueda sobrepasar ni hacer algo mejor de lo que él hizo. Por eso están hasta hoy en la Biblia, por 2000 años. Y el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, verso 6, nos sorprende con esta declaración tan extraordinaria. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es curioso que esta palabra humillaos nos viene del latín humus, que quiere decir hacerse polvo, eliminarse. Y esta es la condición especial para ser un gran cristiano y un gran seguidor. Era lo que el Señor le exigía a Salomón de parte de su pueblo. Por eso es que he titulado mi conferencia La victoria de la iglesia. Porque cuando la iglesia se humilla y busca la presencia del Señor, tiene todo a su favor. La victoria de la iglesia. Yo recuerdo en este momento cuando se entrevista el Señor con Abraham, allá por Génesis 18. Y cuando empieza a hablar, dice Abraham: y ahora que voy a hablar, pongo mi mano sobre mi boca porque soy polvo y ceniza. Y el gran Job, al concluir el relato de su magistral libro, nos sorprende con estas palabras: me arrepiento porque soy polvo y ceniza. Ahora uno piensa, si esto lo dijeron 2 grandes hombres de fe, 2 patriarcas extraordinarios, pueblo de Dios, ¿qué queda para nosotros hoy? Si nosotros como cristianos, como pastores, como predicadores, como representantes de esta palabra santa de Dios, no nos humillamos, no nos hacemos humus, polvo, delante de Dios. Por eso es que no llegamos a ningún lugar. Por eso es que el apóstol Pedro y Santiago nos sorprenden con estas declaraciones. Humillaos. Humillaos para que el Espíritu Santo sea el que os exalte. Ese Espíritu que nos vino cuando Jesús se fue para el cielo, de regreso. Y nos dijo, Él va a venir y cuando venga va a convencer al mundo de pecado y de justicia. Y a ustedes los va a consolar, los va a ayudar, los va a animar, los va a guiar. Yo llevo 50 años de pastorado interrumpido. Y he desistido de usar nada que no sea la Biblia. Yo pudiera hoy empezarle a hablar a ustedes aquí de argumentos, de teólogos, de escritores, de comentaristas, de eruditos. No, yo quiero que sea la Biblia la que les hable hoy a ustedes. Y quiero apelar a la Biblia. En una de mis conferencias anteriores les dije, la Biblia es el único libro que cuando lo leemos
su autor está presente y nos habla. Y eso es lo que yo quiero, que la Biblia, la Santa Biblia, que es el libro inspirado por el Espíritu Santo, por medio del cual pudieron escribir los escritores sagrados, sea quien nos hable a cada uno de nosotros en cada instante. Usted no puede ser un estudioso y un expositor de la Biblia si usted no confía y se acerca con corazón contrito y humillado al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Les dije de la escalera, los primeros 5 escalones son las demandas de Dios a nosotros. Usted lo podrá constatar en la escalera, lo va a ver. Lo puede estar viendo. Y los otros 3 escalones, después del descanso, el descanso que es la palabra entonces. Entonces, ¿qué? Que Dios ha hecho demandas primero, después viene un descanso como para dejarnos respirar a nosotros y que tomemos la decisión acertada o no la tomemos y entonces seguir ascendiendo en estos 3 escalones siguientes, a través de los cuales recibiremos promesas y bendiciones extraordinarias. Vayamos pues a analizar cada uno de estos escalones. Hoy vamos a analizar los primeros 5 escalones y veamos lo que Dios en él nos pide, cómo Dios nos habla, cómo Dios le hablaba a ese pueblo que él sabía que estaba queriendo un templo, pero no eran sinceros delante de él. Primer escalón: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos, que vayamos delante de él con un corazón contrito y humillado para él entonces responder a nuestras peticiones y a nuestras demandas. El Señor sabía que su pueblo era un pueblo duro de servicio y que no se humillaba. Y veamos lo que el salmista, el propio salmista David, nos dejó en uno de los salmos como una regla para que nosotros nos llegáramos a Dios. Mire lo que dice Salmo 15, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 51, 17. 1000 años antes de venir Cristo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el verdadero sacrificio que Dios demanda de nosotros. No que hubiera un templo donde ir a adorar. No, magnífico el que tenga templo. Pero Dios lo que quería era que el templo del Espíritu se humillara, que ese era el mayor sacrificio que Él quería. Gente contrita y humillada. Iglesia, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y esto que yo le estoy trayendo en esta conferencia hoy viene muy bien para este momento de pandemia mundial. El pueblo del Señor tiene que humillarse. Esto es un llamado a la iglesia, un llamado a pastores, un llamado a predicadores. Usted no se da cuenta que muchos predicadores altaneros que vivían emitiendo presagios y profecías se han tenido que callar porque hay un momento en que hay que callarse. Como el momento cuando el último profeta Malaquías terminó su profecía, la última profecía del Antiguo Testamento. Hubo un silencio de 400 años que nadie pudo emitir una palabra ni emitir un criterio. Hoy hay un silencio, un paréntesis en que Dios está preparando a su pueblo. Acercaos a mí. Fueron las palabras de Elías. El pueblo de Israel estaba desenfrenado. Estoy hablando de Primera de Reyes 18. Y el pueblo desenfrenado y detrás de los ídolos. Y dice que Elías los retó y le dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Iglesia, ese es el llamado de Dios hoy para nosotros. Acerquémonos a Él
vengamos a Él con verdadero corazón contrito y humillado y arreglemos el altar arruinado. Iglesia, pastores, predicadores, todo el mundo. Y hagamos mostrar al mundo lo que somos. El Señor Jesucristo fue bien claro con sus discípulos y con la gente que le rodeó. Al hablar de la eficacia de su evangelio y al hablar de la misión que tendrían los apóstoles y la iglesia futura, cuyo cimiento echaron aquellos apóstoles. Les dijo esta palabra: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Me aterra este texto, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada de los hombres. Cristianos, la gente del mundo nos observa. Quiera Dios que seamos sabor para el mundo en este momento y no que seamos echados fuera y pisoteados por ellos, como ha pasado en muchos lugares. Hace unos días hablaba con alguien y me dijo que si pastores e iglesias los que han vivido es como monarcas en lugar de preocuparse por las necesidades de la gente. Iglesia, sé sal de la tierra. Pero les dijo además a sus discípulos y a nosotros, tremenda encomienda que no ha pasado de moda: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Brillas donde quiera que tú vas. Eres sal donde quiera que te presentas. O sea, tú das sazón a donde quiera que tú llegas, en el ambiente donde te reúnes. Tú eres sazón. Son tus palabras, palabras de Dios. Son tus palabras respaldadas por el libro santo, la Biblia. Eres luz. ¿Estás dispuesto a dejar un mensaje claro a donde quiera que te pares? Que cuando tú oigas a la gente hablando, lo que estén hablando y opinando, tú puedas decir: pero la Biblia dice, pero yo soy cristiano y creo que Dios puede hacer. En medio de este caos y de esta pandemia horrible, Dios tiene poder para sacar orden de este caos tan horrible. Primer escalón: si se humillare mi pueblo. Los invito a humillarnos. Los invito a hacer una recapitulación de lo que ha sido nuestras vidas hasta aquí. Saquemos cuenta y veamos si ha servido para algo nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra predicación. Si hemos estado predicando Biblia, pura Biblia, o hemos estado predicando argumentos de hombres. La gente no vive de argumentos de hombres, la gente vive de Biblia. Por eso, cuanto más sencillo sea tu mensaje, si es bíblico, ahí estará el Espíritu Santo acomodando esa Biblia al corazón del necesitado. Por eso hay tan pocas conversiones, porque queremos meterle a la gente el evangelio por conceptos, y es por Biblia, pura palabra de Dios. Segundo escalón: en el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, ahora vamos para el segundo escalón, en el cual mi nombre es invocado. ¿Cómo se está invocando el nombre del Señor? Este pueblo le dijo al pueblo de Israel en una ocasión, por eso él le habló tan serio a Salomón: este pueblo de labios me honra, pero su corazón muy lejos está de mí. Qué lástima, qué palabras tan duras. Y pensar que haya tanta gente en nuestros templos y en nuestra iglesia, la iglesia del Señor, que se infiltraron, que entraron por error, que invocan el nombre del Señor en vano. Te ve personas que se bautizan y a la carrera ya están en el altar ministrándonos. Al poquito tiempo usted pregunta dónde está la persona tal o el joven más cual. No se fue al mundo, pero se fue al mundo. ¿Y cómo tú lo bautizaste? ¿Y cómo tú lo dejaste subir al altar de alabanza y adoración? Iglesia, ¿cómo hay gente invocando el nombre del Señor en vano? Tengamos mucho cuidado. Y con relación a esto, nos sigue hablando el salmista David. Por si hay alguien bíblico, es David. Y algo que yo siempre le he dicho a mis fieles seguidores: si el libro de los Salmos lo hubiera escrito un hombre en un cómodo sillón con aire acondicionado, nadie lo leería. Pero como lo escribió un hombre llamado David, magullado
y perseguido y sufrido, entonces el libro de los Salmos se ha convertido en pan caliente que alimenta nuestra vida. Por eso es un manantial diario que cada vez que estamos pasando por problemas y dificultades, acudimos al libro de los Salmos. Veamos, Salmo 15, lo que nos dice el propio David. David nos dice, Señor, Salmo 15, 1, 2 y 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu lugar santo? Es la pregunta que lanza. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. Cristianos injustos, cristianos que no son íntegros. El que habla verdad con su prójimo. No que nos ponemos a buscar la palabra acomodada para quedar bien con la persona, no. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener como meta en nuestra vida es ser sincero, aunque eso nos cueste la persecución y el desprecio. El que habla verdad con su prójimo. El que su dinero no dio a usura, o sea, voy a meterme en el cambalache para ganar deshonestamente, ni contra el inocente admitió reproche. ¿Cómo hay gente en nuestras iglesias admitiendo reproches contra los inocentes? ¿Cómo hay gente opinando y cómo hay gente hablando y diciendo, no, sea usted un freno? Y ahora mira cómo concluye el salmista David estas palabras. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Has estado resbalando, cristiano? ¿Has estado cayendo? Nunca se me olvida en mi país. Antes de venir para este país, yo tenía en mi ministerio un muchacho que trabajaba con mi ministerio y él tenía un hermano pastor y llegó un momento en que hubo problemas y la iglesia lo despidió. Y él estaba muy ofuscado. Pero como yo conocía al hermano y lo veía que vivía en un constante activismo, un ir y venir corriendo, ya uno se imagina inmediatamente, este no ora. Porque si este señor orara, le dije, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú puedes decirme dónde tu hermano tiene o tenía la cámara secreta de oración? Él se me sorprendió. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cuando la iglesia sabe que su pastor ora, no lo tocan. Porque saben que es un siervo de Dios que busca la presencia de Dios. Y si saben que es un siervo de Dios que ora y busca la presencia de Dios, es un hombre que está armado de Dios, bendecido por Dios y usado por Dios. Y la gente olfatea eso, lo comprueba, lo sabe, lo descubre. Porque transpira aire del cielo. Pero sigue hablándonos el salmista David, Salmo 24, 3 y 4. Y él nos sorprende con esta pregunta extraordinaria. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Oiga las dos preguntas que lanza. Iglesia, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y responde el mismo David a su pueblo Israel. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Qué palabras tan trascendentales. Óigame, si la Biblia tiene para predicar lo que no somos capaces de predicar, si solamente nos concretáramos a hablar de la Biblia, y termina hablando así el gran salmista David. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de Israel. Fíjate, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado cosas vanas, ni jurado con engaño. Esa persona va a recibir bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Fíjate cómo hay para hablar de la Biblia. Y estamos hablando de 2 de Crónicas 7:14 de la escalera. Pero mira todo lo que se nos está pegando en este escalón de invocar el nombre del Señor en vano.
Salmo 51:10. David, extasiado ante la falta y la pecaminosidad de su vida, escribió y nos escribió a nosotros cuando dijo en el Salmo 51:10, viendo que él era incapaz e impotente para resolver su situación, exclama a Dios y le dice: crea en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una nueva, le está diciendo, lo que le está diciendo el salmista David a Dios es: por favor, yo te pido que tú me recicles de nuevo, que tú hagas de mí una nueva criatura. Y eso que hacía falta que pasaran 1000 años para que llegara Cristo, el Salvador del mundo, que vino a hacernos nuevas criaturas en Él. A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, limpiando nuestros pecados, hechos nuevas criaturas. Pero ya David desde allá estaba olfateando la redención del hombre y le dijo estas palabras en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y nos vamos para el tercer escalón. Vamos subiendo la escalera, paso a paso, tomados de la mano del Señor, como dice el coro. Tomados de la mano, yo voy con Él. Tercer escalón, y oraren. ¿Cómo es posible que Dios tuviera que reclamarle a Salomón: ¿de qué vale que tú me hagas un templo majestuoso si hay un pueblo que no ora, que no clama a mí? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Como ha dicho alguien, un célebre pensador dijo: cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando a mí. Cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios. Y a colación de esto nos sigue hablando el gran salmista David. Los salmos son pan caliente para la cristiandad. Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque ese pueblo era dado a olvidar los beneficios de Dios. Desde que salió de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte, y lo llevó por todo un desierto cuidándolo. Fueron tan ingratos que no se dieron cuenta que su calzado no envejeció, ni se rompió, ni hubo enfermo entre sus tribus. Que cuando estaban pereciendo de hambre, Dios le mandó una lluvia de codornices y el maná. Milagros estupendos y extraordinarios en pleno desierto. Y ahora están olvidando los beneficios de Dios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque los judíos servían al Señor con el espíritu, pero con el cuerpo hacía lo que le daba la gana. Y todo esto, texto de los salmos de David que yo le vengo mencionando, es porque el pueblo de Israel tenía una cara para ir al templo y otra para presentarse a los que le rodeaban. En una ocasión, por ejemplo, el profeta Ageo, poseído por el poder del Espíritu de Dios, dice: estoy contra ustedes porque ustedes tienen casas artesonadas y muy lindas y mi casa está desierta. O sea, se ocupaban mucho de ellos menos de Dios. Pero si vamos a Mateo capítulo 6, estoy hablando del tercer escalón, y oraren. Y oraren, porque la oración cambia las cosas, porque la oración es indispensable, significa dependencia divina, significa decirle a Dios: yo no puedo, pero clamo a ti para que tú lo hagas. Significa que yo no puedo confiar en lo material, sino en lo espiritual, y lo material lo resolveré si tú en lo espiritual me ayudas. Pero para tú ayudarme en lo espiritual, yo tengo que estar en coordinación perfecta contigo. Y el Señor Jesucristo le dice a su iglesia en miniatura, a los discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu recámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué? ¿Por qué hoy hay tantos cristianos, tantos predicadores, tantos pastores con altanería
que entran a la cámara, pero no secreta, y dejan la puerta abierta para que todo el que pase vea, oye, cómo ora esa persona, cómo ora, vive de rodillas, vive. No, ya tienes tu recompensa, fracasaste. Enciérrate, ora, y que la gente detecte, sin que tú se lo digas, que tu semblante transpira aire del cielo. En eso es a la conclusión que yo he llegado de cómo hemos fallado pastores y predicadores, que la gente que nos rodea y que se codea y que habla con nosotros, ve que nosotros no transpiramos aire del cielo. El apóstol Pablo va todavía mucho más lejos y le dice a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 2:8, cuando lo estaba entrenando para ser su sustituto entre las iglesias de aquel entonces: Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Quiero que los hombres oren, no en algún lugar, no en el templo, no en su casa escondido, en todo lugar, donde quiera que se paren, que la gente vea que son gente sin ira ni contienda. Cristiano, esto va para ti. ¿Quieres ser un cristiano de poder? ¿Quieres ser una iglesia victoriosa? Empieza por ti, sé tú, solo tú, esa única iglesia victoriosa, que cuando empieces tú, muchos van a empezar contigo. Gente que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero a la iglesia de Tesalónica, cada carta del apóstol Pablo tiene un significado. Y la iglesia de Tesalónica es la iglesia, la carta que él escribió se le escribe a una iglesia que se titula La plenitud de vida en Cristo. Porque era una iglesia que vivía un cristianismo pleno. Era ejemplo de la época. Y allí en 1 de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo le da esta sola recomendación. Sin otras palabras, orad sin cesar. Nada más. Un solo texto. Orad sin cesar. Concluyente. En lo cual nos quiere decir, no dejen de orar porque van a fracasar. Iglesia, ora sin cesar. Y el Señor Jesucristo, al alertar a sus discípulos y alertarnos a nosotros como iglesia sobre su segunda venida, nos dice, lo único que quiero es que velen y oren. Nada más. No nos manda otra cosa. Estemos donde estemos y haciendo lo que hagamos, que velen y que oren. Cuarto escalón, seguimos subiendo esta escalera, acompañados del Espíritu Santo, tomados de la mano de Él, como dice el coro. Yo voy a donde Él está. Cuarto escalón, y buscar en mi rostro. Es la idea de el espejo, comprobar nuestra vida frente a la del Señor. Es la idea del espejo, pararnos delante del espejo y mirarnos y constatar. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted está ofuscado y pasa delante de un espejo que lo muestra de pie a cabeza? Y usted dice, pero ¿por qué yo estoy así, tan serio, tan disgustado, como airado? ¿Por qué? Y usted sigue un ratico en el espejo y le cambia hasta el semblante. Si pudiéramos andar con un espejo diario para que la gente no nos vea como vivimos de ofuscados, tristes, desesperados, amargados. El salmista David nos sigue hablando elocuentemente. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Buscad mi rostro y oraren. Orar es buscar el rostro de Dios. Orar es desnudar nuestra alma delante de Dios. Orar es que Él vea en qué condiciones estamos para pedirle. Y qué triste, cuánto dolor nos da oír a cristianos cómo gritan, cómo le exigen al Señor. Tú tienes que darme porque te lo pide tu hijo. No, yo no tengo derecho a nada más que a la misericordia de Dios. Y si Él me oye es porque ve en mí condiciones excepcionales para responderme a mis oraciones. ¿No tienes respuesta a tus oraciones, cristianos, cristianas, pueblo de Dios, pastor?
predicadores, evangelistas, misioneros. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Eso dijo el salmista David. Por eso es que David, a pesar de ser un hombre de 1000 derrotas, un hombre lleno de faltas, de pecados, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? No porque fuera santo y perfecto, sino porque él vivía arrepintiéndose todos los días y haciendo sacrificios todos los días para que Dios limpiara esa miseria. Hermano, y yo he llegado a la conclusión en mis 50 años de ministerio, que si usted cada vez que se postra o se arrodilla a orar y a clamar, y usted no le pide al Señor, por favor, mira mi miseria humana, ten piedad, límpiame, purifícame para poder hablar contigo. Y lo único que puede limpiarnos y purificarnos para poder hablar con el Señor es la preciosa sangre del Cordero que fue derramada para nuestra purificación. Segunda de Corintios 3:18. Estoy hablando del cuarto escalón. Y buscar en mi rostro. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en la imagen misma del Señor. Mirando a cara descubierta, qué pasaje tan claro del apóstol Pablo. Qué tremendo texto a la iglesia de Corinto, la carnal iglesia de Corinto. ¿Sabe? Yo tengo un libro sobre el Espíritu Santo. El domingo precisamente estaba predicando 15 razones por las que yo no hubiera querido ser miembro de la iglesia de Corinto. Que tanta gente coge en esta iglesia como modelo para su vida y para los dones espirituales. 15 razones. Cosas terribles que se cometían en esta iglesia y así alarde del Espíritu Santo. Mirando a cara descubierta como en un espejo. No te tapes la cara, no te pongas un antifaz. No, a cara descubierta mira al Señor, ojo con ojo, rostro con rostro. Y constata, a ver, cómo tú andas, cómo está tu vida para buscar el rostro del Señor. Usted se imagina, iglesia, usted se imagina, cristiano, cómo sería la victoria de la iglesia, que es el tema de esta conferencia. ¿Cómo sería la victoria de la iglesia y de cada uno de nosotros como cristianos en particular si buscáramos el rostro de Dios? Porque mire, yo recuerdo cuando niño el sol estaba fuerte, yo cogí un espejo y lo ponía contra el sol y a lo lejos le estaba alumbrando el rostro a las personas que no podían ni levantar la mirada. Eso es lo que quiere decir contemplar el rostro del Señor. Sí, buscar el rostro del Señor. Buscarlo para constatar cómo está mi vida espiritual, pobre, miserable. Que sin Él no puedo hacer nada. Quinto escalón. Y se convirtieron de sus malos caminos. Dios mío, qué palabras tan duras para el pueblo de Israel. Ah, Salomón, ¿qué casa me estás edificando? Yo no habito en templo hecho de manos, yo habito en seres espirituales que se conviertan de sus malos caminos. Nunca se me olvida en mi país, viví en la capital 16 años antes de venir para acá. Y hay un parque en el centro de la ciudad de La Habana, donde uno tiene que ir obligatoriamente porque de ahí salen las guaguas para todos los pueblos de alrededor. Y había un hermanito de una iglesia, de la principal iglesia de La Habana, con un carrito vendiendo allí afiches, revistas, calendarios. Y yo me ponía a mirar lo que tenía, pero veo que entre esas cosas tenía también venta de estampitas de la Virgen de la Caridad. El hermanito de la iglesia, que supongo que era diácono, porque muchas veces me pasó el plato para los diezmos y las ofrendas. Le digo, hermano, ¿cómo es posible que tú tengas eso aquí? ¿Cómo es posible que tú estés vendiéndole esa maldición a la gente? Hermano, yo tengo que vivir de algo, hermano. Hay tantas cosas de las cuales vivir, hermano, que Dios te bendice si tú las haces. No esa maldición, que lo que estás es acarreando maldición para ti y para ellos. Hermanos, ¿qué le digo?
la madurez espiritual de ese pobre hermano, que era posiblemente un líder de la iglesia, se peleó conmigo. Y cuando yo pasaba por allí a veces lo saludaba y apenas si lo que hacía era gruñir y no saludarme. En lugar de agradecerme que le estaba dando una alerta espiritual por el veneno que le estaba proveyendo a la gente, se convirtieran de sus malos caminos. ¿Cristianos con malos caminos? Sí. Yo tengo un ministerio extraordinario en Cuba con misioneros. Aún desde acá, sin dejarme entrar, yo sigo ayudando a esos misioneros sin poder entrar a mi país. Y en uno de los últimos conversatorios que tuve con mis misioneros les dije que tu comunidad te conozca como misionero, aún revendiendo cosas que te traen para tú poder sostener a tu familia. Líbrate como misionero de engañar a nadie. Sé honesto. Y si tienes que perder, vas a ganar. Pero no estafes a nadie, no engañes a nadie. Yo vivo con problemas con la gente de una bodega que está enfrente a mi casa, casi ni compro en ella. A veces voy por no coger el carro en otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted compre allí, cuando llega a la casa y lo abre, sea un aguacate, lo que sea, y está mal, usted va a devolverlo, no se lo aceptan. O sea que usted tiene que quedarse con lo que usted compró. Una leche ya descompuesta, no, ya usted la llevó. Ay, hermanos, qué manera. Se convirtieron de sus manos caminos. ¿Cómo es posible? Cristianos con malos caminos. Pregúntese por qué tantas iglesias prefieren estar solas y no con el pastor que tenemos. Así me han dicho mucha gente. Pastor, ¿y por qué no tienen pastor o predicador? Preferimos estar solos que mal acompañados. Dios mío, ¿qué es esto? Señor, que esta pandemia sirva para que tu pueblo reflexione, se humille, se arrodille, ore, clame, comprueben el rostro de Dios. Veamos lo que nos dice ahora Salomón, el que construyó el templo y el que estaba dedicándoselo a Dios. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe lo que está pasando? Que yo me he topado con hermanitos pobrecitos que le pasan la mano al pecado de sus feligreses por tener gente en la iglesia, no por tener convertidos. Un gran predicador de ahora, de este momento, Paul Washer, dijo estas palabras: ha llegado el momento en que tendremos que predicarle el evangelio a los evangélicos. ¡Qué horror! Predicarle el evangelio a los evangélicos. Y mira lo que el Señor Jesucristo dijo sobre la vida de pecado en los creyentes. Al hablarle a su pueblo, que era un pueblo hipócrita, que terminó rechazándolo y crucificándolo, mira lo que le dice en Lucas 13:3. Os digo a esa generación perversa de judíos, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ay, Jesús estaba viendo, ¿sabe con esas palabras qué cosa? La invasión de los romanos, que en el año 70, o sea, Jesús murió a los 33 años. Y unos 40 años después, menos de 40, 30 y pico de años después, llegaron los romanos, arrasaron y barrieron con el templo, con Jerusalén, con todo. Si no os arrepentís, y perecieron, hermanos, perecieron por no arrepentirse de sus malos caminos. El apóstol Pablo nos sorprende con 2 de Corintios 7:10 y nos dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, o sea, la tristeza por el quebrantamiento, por nuestros males, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, produce arrepentimiento. Por eso cuando usted ve a alguien sufriendo y a mí me piden, ora para que el Señor le quite el quebrantamiento. No, yo lo que le pido al Señor: Señor, aprieta y arrecia el quebrantamiento hasta que clame a ti. Quítaselo cuando clame de verdad a ti. Cuando sea purificado en la prueba. Y al apóstol
y a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, el apóstol Pablo le recomienda, al mandarlo por las iglesias y nombrar ancianos, y nombrar pastores, y nombrar predicadores, le dijo, no imponga las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Esa es la ley para los pastores. De modo que, mira, prefiere tener a 10 en tu iglesia que sirvan, y no a 50 o a 100 que estén llenos de rebelión contra Dios, porque no están viviendo la vida como yo te lo he mostrado en esta escalera, peldaño por peldaño. Y se arrepintieren de sus malos, se convirtieren de sus malos caminos. Iglesia, ¿te imaginas cómo será tu historia si el pueblo de Dios se convirtiera de sus malos caminos? Si hubiera un confesarnos, ¿qué impacto nacional e internacional habría a través del pueblo del Señor? Santiago, el hermano del Señor, nos sorprende, del mismo que hablé al principio, en el 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos disgustados, entre ellos, hermanos disgustados con el pastor, pastores disgustados con hermanos, pastores que le predican a un grupito nada más, el resto no existe. Aquellos que lo aplauden y le dan viva. Y el apóstol Pedro, ese Pedro extraordinario, nos sorprende con estas palabras, primera de Pedro 3:10. El que quiera amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y para hacer esto hay que subir peldaño por peldaño. Cada uno de estos peldaños, humillarnos, escalón número 1. Glorificar el nombre del Señor con pureza de corazón. Orar, tercer escalón, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Que usted se cree que con 50 años de ministerio pastoral, 78 años de vida, que yo me siento un perfecto delante de Dios, un preferido? No, me siento como cuando empecé en la vida cristiana, un jovencito, lleno de falta, de defectos, de debilidades, pero por la gracia del Señor. Y hay un texto que es lema en mi vida todos los días para poder postrarme ante el Señor a orar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una, de toda maldad. Y si cuando nosotros nos arrodillamos a orar, nos postramos a orar y no le pedimos a Él que limpie totalmente nuestras vidas, que nos purifique, que haga de nosotros nuevas criaturas, que su sangre preciosa nos limpie todos los días. ¿Sabe qué? Lo invito a que no limpie su casa, lo invito a que no lave su ropa, lo invito a que no friegue las losas que se usan. ¿Usted se imagina lo que va a pasar al 5.º día, a la semana, a las 2 semanas? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos usamos a primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Estoy llamándote, iglesia, para que nos convirtamos en una iglesia victoriosa. Aquí está la victoria de la iglesia, en esta escalera. A continuación, van a escuchar la segunda conferencia, será la número 5, que es el descanso de esta escalera y los 3 escalones siguientes. El descanso es la palabra entonces. Fíjate que el mundo entero gira alrededor de ese entonces. Si tú estudias, entonces yo te voy a dar esto, le dice el Padre al Hijo. Si tú me ayudas en esto,
vas a ser, le dice el esposo a la esposa, vas a ser una esposa amada. O viceversa. Si tú trabajas y cumples con esto, yo como jefe te voy a proveer esto. Y así también son las cosas de Dios. Es un contrato. Si tú haces esto, esto, esto y esto, 5 escalones que son las demandas de Dios, yo te voy a responder con 3 promesas nada más. Una, después del descanso, donde Dios nos da un chance para que reflexionemos a ver qué vamos a hacer, si seguimos escalera arriba o nos devolvemos. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y les dejo esta conferencia para próximamente traérsela. Que Dios los bendiga.